Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Muy bien, ¿cuántos han recibido este sobre? Háganme así, por favor. Muy bien, bajamos. ¿Cuántos no lo han recibido? Levanten la mano ahí donde están. Unos cuantos, tenemos los sugieres ya para repartir nuestro sobre de ofrenda, de acción, de gracias y de siembra. Esta ofrenda la vamos a estar consagrando, como ya vimos, el domingo 14 de diciembre en un único culto que es a las 10 de la mañana. Pero refrescar un poquitito el concepto, sobre todo para los que por ahí se han incorporado nuevos a la iglesia. Nosotros consagramos al Señor regularmente nuestros diezmos y no levantamos ofrendas en paralelo. Esto no es que alguien no pueda ofrendar, de hecho se ofrenda para crecer, para campamentos, para actividades, pero como congregación tenemos una ofrenda sí específica que hacemos a fin de año, que es nuestra ofrenda de acción, de gracias y de siembra. La consagramos dando gratitud, por eso en el sobre vas a ver una columna que dice doy gracias porque la palabra enseña que nuestras peticiones deben ser conocidas con acción de gracias. Y en la otra columna dice siembro por. Y ahí ponemos los motivos que queremos cosechar el año que viene. No solo económico, pueden ser cuestiones familiares, laborales, proyectos que uno tiene, lo que Dios haya puesto ahí en el corazón. Por supuesto, esta ofrenda es adicional al diezmo y se hace una vez por año, enfocándonos en lo que queremos alcanzar el año que viene. Siempre enseño acerca de que esa columnita de siembro por es el mapa de ruta que yo tengo por delante. Hoy la neurociencia certifica que más del 80% de la gente que alcanza sus metas las tiene escritas y visibles. Chocolate por la noticia. Habacuc 2:2 dice, y Jehová Dios me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que el que leyere en ella corra en el cumplimiento de la misma. Por eso, la primera recomendación es tener presente esta columnita de siembro por. ¿Para qué? Para estar enfocado en eso. A mí me gusta en lo personal poner un motivo, un objetivo por área. Por supuesto se pueden poner todo lo que uno quiera, pero hay que recordar que el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Aquellas cosas que escribís ahí en la columna de siembro por son las cosas en las que vos te tenés que alinear para buscar eso. Por eso cuando uno escribe esto con responsabilidad, dice voy a poder en este año buscar enfocarme en todo esto. Por supuesto, el que siembra generosamente cosechará generosamente. No solamente dinero, sino el tiempo, el empeño que uno le ponga a eso que se está procurando lograr el año que viene. Por eso el domingo 14 vamos a estar orando en forma personal por la consagración de la ofrenda de todos aquellos que lo hagan. Quizás vos no vas a hacer efectiva la ofrenda ese día, pero sí ese día tenés que pasar a recibir oración. Lo ideal es que también hagamos la consagración del dinero ese día, pero obviamente se puede hacer en otro momento. Lo que sí queremos ese día de manera especial, poder orar por tu vida y poder dejar inaugurado ese tiempo de cosecha para el año que viene por delante. Siempre escogemos un versículo para el sobre.
y hasta el año pasado, durante varios años, tuvimos siempre el mismo, porque esa era la indicación que nos daba el Señor. Uno no cambia de versículo de palabra porque hay que poner algo nuevo. Uno cambia de versículo de palabra porque la palabra se cumplió y porque Dios a uno lo introduce en algo nuevo que Él quiere que transitemos. Y este año el versículo que hemos escogido es el de 2 de Crónicas 27:6 y dice: así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y lo que quiero compartirte en esta mañana lo titulé Preparados para lo que viene. Preparados para lo que viene. Y la palabra es para la iglesia, pero también para nuestra vida. Los procesos se espejan. Por eso, mientras que iba avanzando la obra de este auditorio, le dijimos a la gente, también va a ir avanzando tu proyecto. Y nos tenemos que preparar como iglesia para lo que viene, y obviamente la palabra se espeja para que también vos y yo en lo personal nos preparemos para aquello que viene. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Frente al éxito o al fracaso siempre hay un porqué. Frente al éxito o al fracaso, a que las cosas salgan bien o salgan mal, siempre hay un porqué. Y es clave que uno pueda descubrirlo para poder avanzar en la vida. Uno se tiene que preguntar por qué hay matrimonios que funcionan bien y por qué hay tantos problemas matrimoniales. El porqué de esa familia que sale adelante, de esa familia que no logra hacerlo. El porqué de que alguna gente crece económicamente y otra gente queda postergada en la economía. Hay que preguntarse el porqué, descubrir eso para poder avanzar. Si estamos haciendo las cosas bien, obviamente profundizar, y si no las estamos haciendo bien, la palabra de Dios no condena, siempre da una oportunidad rectificar. Podríamos hablar del trabajo, porque hay gente que crece, progresa laboralmente y otra que no. Hay un porqué, porque esto sucede o deja de suceder. Muchas veces se dice que uno debe preguntarse el para qué. Habrás escuchado esto, ¿no? Te tenés que preguntar el para qué. Sí, pero también es necesario preguntarse el por qué. El para qué sirve para proyectarse en la vida. El por qué sirve para desarrollarse en la vida. El para qué sirve para proyectarse, que es ¿para qué vivo esto? ¿Para qué sucede esto? Ahora, el por qué sirve para desarrollarse, para poder entender por qué esto funcionó o dejó de hacerlo. Siempre hay un porqué y es clave poder descubrirlo. Como ejemplo, podría citarte Juan 3:16, un versículo tremendo para nuestra fe. Ahora ese versículo, ¿sabés cómo comienza? Comienza diciendo, ¿por qué de tal manera? Hay un porqué para que vos seas salvo y yo sea salvo. Y ese porqué es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, frente al texto que estamos viendo, ¿por qué Jotán se hizo fuerte? Hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué Jotán se hizo fuerte? Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. La preparación fortalece tu posición.
Por eso dice la Escritura, por supuesto que Dios bendijo a Jotán. Sí, pero él también se preparó. No solo fue fuerte porque Dios lo bendecía, sino que fue fuerte, dice el texto literalmente, porque preparó su camino y lo hizo delante de Jehová, su Dios. La preparación fortalece tu posición. No es lo mismo ir a un examen preparado que no hacerlo. No es lo mismo encarar una etapa de la vida, el nido vacío, el casamiento preparado, que no hacerlo. Siempre la preparación fortalece tu posición. Por eso es clave prepararnos para el camino, el año que viene, el tiempo que viene, que debemos transitar. Esa preparación nos dará fortaleza a la hora de actuar. Como iglesia necesitamos prepararnos para la compra de una nueva propiedad y hacerlo delante del Señor como lo hizo Jotán. Es decir, con un verdadero compromiso y madurez. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. Si generaciones anteriores pudieran ver esto, quedarían sorprendidos. Hemos sido la generación que hemos podido lograr cosas gracias también a los que cosecharon en otro tiempo. Damos gracias a Dios por la propiedad de Estados Unidos 1273. Y estamos agradecidos, no estamos desconformes, por el contrario. Pero la palabra también dice que hay que extender el sitio de la tienda. Y necesitamos una propiedad cerca de esta para poder interactuar mejor con las actividades que se hacen en este lugar o se hacen en paralelo a este lugar. Sería bueno tener un edificio educacional para que los niños estén aquí cerquita, que los adolescentes también a la tarde puedan estar aquí cerca antes del culto de las 20 horas, que los jóvenes cuando hacen su post puedan hacerlo aquí cerca, que los adultos mayores puedan desayunar antes de venir al culto y tener su tiempo, que cuando hacemos una clínica pastoral y le queremos dar el almuerzo a los pastores, tengamos un lugar acá cerca donde podamos llevar esta actividad. Confiamos en que Dios multiplicará nuestros panes y nuestros peces, pero también nos determinamos decididamente a generar esos panes y esos peces. Por eso la ofrenda de acción de gracias y de siembra, después de consagrar el diezmo de eso, todo lo que ingresa a la iglesia, la 10ª parte se aparta para sembrar en la unidad, en el reino de Dios. Y obviamente de la ofrenda de acción de gracias y de siembra, también la 10ª parte se apartará para consagrar. ¿Qué es la unidad? La unidad es viajes que los pastores realizamos, apoyar a Argentina, oramos por vos, consejo de pastores. Esta semana hemos hecho una ofrenda generosa a un pastor que le tienen que cambiar, reemplazar la cadera, la obra social no lo cubre, una situación muy difícil. Gracias a Dios, como iglesia, pudimos sembrar en este siervo de Dios, aunque sinceramente no lo conocemos, pero conocemos la gente que vino en busca de la ayuda y obviamente decidimos sembrar. Así que después de consagrar esa 10ª parte, el 90% restante va a ser destinado ¿a qué? A la compra de esa futura propiedad. Es decir, generar decididamente los panes y los peces para que Dios en su misericordia los pueda multiplicar y de acá a un tiempo tener esa propiedad. Lo mismo tenés que hacer vos con aquellas cosas que quieras alcanzar. Espejamos. Lo mismo tenés que hacer vos con esas cosas que quieras alcanzar. Las que Dios ya te ha mostrado o las que Dios ha puesto en tu corazón ese sentir. Jotán no se hizo fuerte por casualidad.
sino porque preparó sus caminos y lo hizo delante de Jehová su Dios. Prepárate para las distintas etapas de tu vida, es decir, tus caminos, y hacelo conforme los principios de la palabra de Dios. Por eso dice delante de Jehová su Dios. Eso significa con reverencia, con obediencia a Dios, pero también conforme los principios. No solo hay que hacerlo correcto, hay que hacerlo de forma correcta. Y la forma correcta es como enseña la palabra del Señor que lo debemos hacer. Entonces, cuando llegue el momento, estarás fuerte frente a esa situación. Lo mismo debemos hacer como iglesia frente a la oportunidad de compra. Tenemos que estar preparados para esa situación, porque eso a la hora de negociar nos dará fortaleza para poder comprar. Y esto es clave. Muchas veces los creyentes decimos, Señor, estoy esperando que envíes, que se cumpla esa palabra. Y Dios dice, yo estoy esperando que te prepares. Porque si enviara ahora la oportunidad, no la podrías aprovechar. Entonces, es clave que uno se enfoque en la parte que tiene que hacer. La palabra de Dios se va a cumplir. Se ha orado por un montón de propiedades aquí, han venido profetas, hombres tremendamente inspirados por Dios y han orado aún específicamente por propiedades que están aquí. Así que la palabra se va a cumplir. El tema es que nosotros como congregación estemos preparados para cuando llegue ese momento y podamos estar fuertes frente a esa negociación. Las crisis muchas veces generan oportunidades. Y las oportunidades muchas veces generan crisis. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La preparación. La preparación. Aquel que está preparado, esa crisis se puede convertir en una oportunidad. Y aquel que no está preparado, una tremenda oportunidad se puede volver una crisis. Gente aún que ha sido promovida en su trabajo no estaba preparada emocionalmente para poder contratar y despedir gente. No estaba preparado. Es decir, la oportunidad estuvo. ¿Qué desencadenó? Una tremenda crisis. No estaba preparado para llevar ese negocio adelante. No estaba preparado en ese momento para sostener esa relación o lo que vos quieras poner ahí. Por eso la sabiduría radica en estar preparados para poder concretar las cosas cuando llegue la ocasión. Dos recomendaciones o dos consideraciones a tener muy en cuenta. Primer consideración, la anticipación. La anticipación. Por eso Proverbios 21:31 dice ahí, el caballo se alista para el día, no en el día. Se lo decía anoche a los jóvenes, no se estudia el día del examen, se estudia para el día del examen. Y algunos recibieron palabra anoche. Por poco se levantaban y se iban, me voy a estudiar, dijo. No, es decir, entonces, clave lo que dice acá, el caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Jehová no alista caballos. El caballo lo tenemos que alistar cada uno de nosotros. ¿Querés un ejemplo bíblico? Noé. Es verdad que Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio. Sí, pero Dios no construyó el arca. El arca la construyó Noé, no el día que empezó a llover, muchísimos años antes de que cayera la primera gota. Por eso Noé estaba preparado. Y el diluvio, que para toda la humanidad fue una crisis, para él fue una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando bajó la tapa del arca tenía toda la tierra a su disposición. Segunda consideración, la motivación.
Ojo con esto, la motivación. Dice ahí, por seguir con Noé, Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, abro paréntesis, Dios también da palabra de advertencia. No solo da palabra de crecimiento, de bendición, Dios también da palabra de advertencia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, a pesar de lo que Dios le hablaba no se veía, sin embargo, Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por eso, clave tener la motivación. Lo peor que nos podría pasar como congregación es decir, ¿sabes lo que pasa? Que como todavía no sabemos lo que vamos a comprar, no nos vamos a enfocar tanto en esto. Porque, ¿viste? Ahora, si se ve lo que... Error. Noé, a pesar de que no, ni idea, no sabía ni de qué le estaba hablando Dios. Sin embargo, con temor, y en el original no es miedo, es reverencia, se tomó en serio la palabra. ¿Y qué hizo? Preparó. Como Jotán, se preparó para el día en que vino eso. A pesar de que no se veía, tuvo fe. Por eso arranca diciendo, por la fe. Cuando vos tenés fe en lo que te espera de parte de Dios, no importa que no se vea. Aún no importa que no lo vea tu generación. Si Dios quiere, lo vamos a ver. Por eso el rey David dijo, no, vos no vas a construir. Y David podría haber dicho, bueno. ¿Y quién lo va a construir, mi hijo? Que se arregle, ya está. No, guardó de su tesoro personal recursos para que su hijo, la otra generación, hiciera lo que tenía que hacer. Nosotros, si Dios quiere, lo vamos a ver. Ahora, no podemos depender de la motivación. Tenemos que depender de la fe. No podemos esperar a ver. Tenemos que tener la capacidad de prepararnos, como Noé, que aunque ni lloviznaba, sin embargo preparó el arca. Y a pesar de que no se veía, eso llegó. Porque cuando Dios da una palabra, esa palabra llega, aunque uno por ahí diga, ¿de qué me está hablando este? Anoche le contaba el ejemplo, se reían los chicos, no sé si lo conté acá brevemente, ¿no? Recuerdo cuando una vez el pastor Deiro me dijo, vos tenés pasaporte, ¿no? Digo, no, Pablo. Dice, ¿cómo no vas a tener pasaporte vos? Siempre hay que tener pasaporte, uno puede tener que viajar en cualquier momento. Yo en ese momento iba de vacaciones a Chascomús, a Santa Teresita, era lo más lejos que llegaba. Digo, ¿qué voy a tener un pasaporte? Voy a pasar la historia corta. Parte de este terreno lo donó un hermano de Estados Unidos. Y obviamente hicimos la rendición de cuentas y también una palabra de gratitud. Y el pastor Deiro me dijo, acompáñame a Estados Unidos, que vos fuiste el que estuviste en esto para contarle y todo. ¿Sacaste el pasaporte, no? No. En la cancha de Boca, cuando no cobran un penal, no es nada eso. No, lo que me dijo. Palabras que yo no conocía, pero por el tono que me las decía, deberían de ser unos insultos, pero aberrantes, ¿no? Así que aprendí, es más, porque ahora el pasaporte lo sacás en 2 horas. En ese momento el pasaporte llevaba, estamos hablando de hace mucho, vos no sabés, la iglesia oraba por mi pasaporte. Y Pablo me lo hacía recordar. ¿Sabés por qué está orando? Si hubiera sacado el pasaporte, no tendrían que estar orando por esto. Así que eso quedó grabado a fuego en mi corazón, en mi mente y en mi tímpano. Y entonces cuando Dios me da una palabra o me prepara, es como que me viene la imagen, ya borré las palabras, pero me viene la imagen del pasaporte y digo, voy a sacar el pasaporte. Entonces, aplícalo a tu vida. Prepárate, aunque vos digas, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Porque si eso viene de parte de Dios, eso va a llegar a tu vida. Por eso que podamos en este tiempo como iglesia
prepararnos más allá de que veamos o no veamos la propiedad. Y por ahí no se ve porque no está a la venta. ¿Y por qué no está a la venta? Dios la tiene escondida, reservada. Si se pusiera a la venta no estaría la guita para comprarla. Así que démosle gracias a Dios que no hay nada a la venta. Arranquemos por ahí. Ocupémonos de juntar los panes y los peces, que en el momento indicado eso aparecerá. Que podamos prepararnos durante todo el tiempo hasta que llegue esa, ya lo expliqué en otra oportunidad. Las personas que se destacan no se manejan por el factor tiempo, sino por el factor resultado. Por eso, aunque pase el tiempo, pueden seguir enfocados hasta que logran el resultado. Por eso a Edison le dijeron, ¿cuánto más vas a insistir con la lamparita? Y él contestó, hasta que prenda. Cuando prende la termino. ¿Y cuánto vamos a estar con este tema, Pastor Daniel? Hasta que compremos. Cuando compramos la terminamos. Y Dios nos mostrará qué es lo que viene, al menos en esta área de la iglesia, en ese proceso. Que podamos estar fuertes porque hemos preparado nuestro camino delante del... Aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu vida. Prepárate antes de casarte. Porque está habiendo un montón de problemas matrimoniales. ¿Y sabes lo que te dicen? Lo que pasa es que esto lo arrastra desde antes de casarse. ¿Y por qué no se preparó para casarse? ¿Por qué no dijo, pará, no estoy preparado para casarme? Tengo que hacer sanidad interior, liberación, todo lo que ve. Claro, a veces te dicen, ¿cuál es el tiempo ideal para un noviazgo? El ideal del tiempo es que esté preparado para casarse. Para algunos puede ser 1 año, para otros puede ser 5. Entonces, uno se tiene que preparar con para un ascenso. Que para cuando te digan, mira, vas a ser jefe o ahora vas a ser emprendedor, vas a trabajar por tu... Estás preparado. Sos disciplinado, tenés seguridad, te sabés organizar. Y que obviamente estés preparado también para una compra. Por ahí el principio se espeja literalmente y Dios te... Bueno, tenés los panes y los peces para cuando llegue ese momento. En definitiva, que podamos y puedas tener el caballo alistado para el día de la batalla. Que podamos y puedas prepararte aunque hoy no veas lo que te espera. Y que puedas ser fuerte cuando llegue el momento por haberte preparado delante del Señor. Ser fuerte por haberte preparado delante del Señor. Y cierro con un testimonio, la Iglesia de La Plata, Vida Sobrenatural, de los pastores Natalia y Juan Pablo Sosa. También ahí está el pastor Ezequiel Rossini, ha venido varias veces a ministrar a los cultos, a los jóvenes. El pastor Carlos ayudó en la constitución de esa iglesia. Esa iglesia creo que tiene ahora, no sé si 11 o 12, 15 años, bueno, estuvo en la constitución. La iglesia se formó de la nada, un grupito, y el pastor Carlos les acompañó en el desarrollo. Y a mí me pidieron que les ayudara un poco en el tema de la organización de la economía de la iglesia y esas cuestiones. Así que durante varios años, periódicamente me reunía con ellos. Y ellos empezaron alquilando en un hotel un salón. Después tuvieron que alquilar propiedad y algunas veces se tuvieron que mudar. Y todo el arreglo que hicieron lamentablemente quedó y tuvieron que arreglar un nuevo lugar. Y ellos me decían, mirá Daniel, el sueño es tener nuestro lugar propio. Y obviamente yo que le dije, el Señor multiplica panes y peces, tienen que ocuparse de tener panes y peces. Ahora, es difícil ahorrar cuando es una congregación que recién comienza, que tiene que alquilar, que muchas veces tiene que... Sin embargo, durante 10 años y pico, sistemáticamente, cada vez que me reunía con ellos, me decían, Daniel, antes que nada, tenemos ahorrado tanto. Sistemáticamente. No sabían ni qué iban a comprar, ni lo que iba a costar, ni nada,
y cuando vos veías lo que tenían, literalmente eran panes y peces. Como dije en el culto anterior, quizás haya habido un mes que no hayan ahorrado. No lo recuerdo, quizás lo hubo, pero debe haber sido el 10% o menos. En la última crisis que hubo en Argentina, antes del cambio de gobierno, todo ese movimiento, pudieron comprar una propiedad que tiene 20 metros de ancho por 60, esto tiene 56, la de ellos es más larga, por 60 metros de largo. Pero además con un terreno que sale a la calle lateral de 15 metros de ancho por 20, es decir, un terreno de 1.500 metros cuadrados con salida a 2 calles, donde en un primer piso está lleno de oficinas, baños, dependencias, porque ahí funcionaba una especie de fábrica y taller. En medio de la crisis, la propiedad se pagó el 40% menos de lo que valía, pero además se financió el 30% con los propios dueños en dólares, sin pagar interés, y con una cuota muy pequeña, porque todos decían que el dólar se iba a 3.000, a 4.000, qué sé yo. Entonces tomamos los recaudos de que la cuota fue, bueno, hoy el dólar vale 1.400, alquilar esa propiedad saldría 3 veces más caro que lo que están pagando de cuota. Ahora, la bendición de Dios está, pero ellos prepararon su camino. Y junto con otra persona en la iglesia yo me ocupé de la negociación. Y eso fue lo que nos dio la fortaleza. Porque a pesar de que, dicho por la inmobiliaria, parece medio disparatado este precio, y no hablemos de la condición de pago sin intereses. Y la respuesta fue, hoy tienen una propuesta concreta mejor. No, los únicos que hoy están ofertando son ustedes. Por ahí no están disparatadas. Y eso nos dio la fortaleza a la hora de negociar. Ahora ellos prepararon, son un ejemplo. Prepararon su camino delante de Jehová, su Dios, honrando no solo los consejos que recibían, teniendo la humildad de buscar asesoramiento, mentoreo, padrinazgo como del pastor Carlos, pero también buscando mi consejo, mi asesoramiento. Uno decía, ¿cómo pueden cumplir tan al pie de la letra? Porque prepararon su camino delante, no se lo tomaron delante de Jehová su Dios. Dijeron, estos son los panes y los peces. Y cuando vos honrás a Dios al preparar tu camino, Dios te honra en medio de ese camino. Y hace que ellos hoy puedan haber comprado una propiedad que hay iglesias que tienen 50, 100, no tienen esa propiedad, no tienen la posibilidad que tiene esa propiedad. Dios los bendijo, por supuesto que sí, pero prepararon su camino y lo hicieron delante de Jehová su Dios. Y así como los hijos aprenden de los padres, hoy en día también los padres tenemos que aprender de los hijos, ¿no? Y así como ellos aprendieron de nosotros a constituir una iglesia, nosotros hoy tenemos que aprender de ellos a preparar nuestro camino y hacerlo delante de Jehová nuestro Dios, anticipándonos y teniendo motivación, como Noé, que aunque ni sabía no importa, ellos tampoco sabían lo que iban a comprar. Sin embargo, tuvieron los recursos, el camino preparado cuando llegó la oportunidad. Que puedas hacer esto para el nido vacío, para tu jubilación, para tu ministerio, para tu salud, para todas las... Por eso dice que preparó sus caminos. Los caminos son las distintas áreas de tu vida. Que puedas estar preparado, porque entonces Dios te dará la victoria, porque Él te ama y vos recibirás esa victoria porque también habrás preparado tu camino delante del Señor
tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero cerrar orando. Y la verdad lo dije en el culto anterior, lo dije anoche. Siempre nos vienen a decir, pastor, quiero que ore para que Dios me bendiga en esto. Yo en esta mañana voy a orar para que te prepares. Porque la bendición de Dios Dios es amor. Dios bendice. A veces una reunión, Señor, te pido que me bendigas. Sí, Dios bendice. Por eso hoy quiero orar para que te prepares. Porque esa no es la parte que tiene que hacer el Señor. Esa es la parte que tenés que hacer vos. Y como iglesia vamos a orar más que porque Dios nos bendiga, que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para prepararnos. Porque la bendición de Dios estuvo, está y estará sobre esta congregación. Simplemente esta generación tiene que preparar su camino como también lo prepararon generaciones anteriores. Y entonces podremos conquistar esa propiedad y todo lo que Dios nos muestre en el futuro. Padre, recibimos en esta mañana tu palabra. Entendemos que hay un porqué. Hay un porqué. Todos cuentan con tu bendición. Sin embargo, no todos viven una vida bendecida. Porque hay un porqué. Y porque muchos no se han preparado en ese camino de su vida. Hoy es día de oportunidad. Día para prepararnos. Para prepararnos. Por eso bendigo a los que están aquí, Señor. Para que puedan preparar su camino, porque eso les dará la fortaleza en su vida espiritual, en su ministerio, en su familia, en la relación con sus hijos, en su trabajo, en su economía. Y también, Padre, hoy tomamos la decisión como iglesia de preparar nuestro camino delante tuyo, con decisión, con determinación, sin fluctuación, con firmeza, para tener los panes y los peces que tú puedas multiplicar. Y para que frente a la puerta que tú abrirás podamos ser fuertes a la hora de comprar, porque habremos preparado nuestros caminos y lo habremos hecho delante de ti. Bendigo, Padre, tu pueblo con tu más rica bendición. Y en este día lo bendigo de manera especial con preparación. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.